Hola chicos, ¿qué tal? Esta cápsula que estoy preparando ahora, que las voy a subir durante el día o cursos, es para complementar un poco de lo que vimos el día de ayer, martes, en el auxiliar 1. Más que nada por el tema de lo que me complica un poco en el ROA y en el ROE, esto de la utilidad, qué utilidad usar. También vamos a hacer un breve repaso antes de estados financieros cortos, ¿no? Para que la gente que no puede venir, aprovechando. Y voy a finalizar el tema de esta cápsula con un poco de valor futuro, un repaso pequeño de valor futuro y considerando también una forma de realizar la pregunta 3, la pregunta que sale aquí, ¿no? La pregunta de valor futuro en donde un compañero al final se me acercó y me dijo que si el exponente podía ser 20 y en qué caso podía ser 20. Recordemos que aquí a la rápida era un depósito a 5 años. Entonces hay otra forma de realizarlo totalmente válida y vamos a verlo en este auxiliar para que, o sea, en esta cápsula para que sepan cómo se realiza de otra forma y que igualmente es válida. ¿Ya? Entonces voy a partir un poco resumiendo lo que estuvimos viendo en el auxiliar, ¿sí? Básicamente lo que vimos fue estados financieros, ¿no? ¿Qué es un estado financiero? Un estado financiero es un documento contable, ¿sí? Un documento que muestra la salud financiera de la empresa, ¿ya? ¿A qué me refiero con salud financiera? ¿Cómo está de ganancias? ¿Cuánto es lo que debe? ¿Cómo cambió eso? Etcétera, ¿ya? Entonces, lo que muestra es la salud financiera de la empresa financiera. ¿Ya? Y habíamos visto que había características de estos estados financieros, como por ejemplo la moneda funcional, que era la moneda en la que se expresan los estados financieros. Habíamos visto que podía ser pesos, podía ser dólares, reales brasileños, soles peruanos, etcétera, ¿no? Y lo que habíamos dicho es que la moneda funcional se decide en base a cuál es la fuente de ingresos o la moneda en la que recibe la mayor parte de los ingresos o la mayor parte de costos la empresa. Por ejemplo, Cencosud, en general, si consideramos todo Latinoamérica, el mayor mercado es Chile, entonces sus estados financieros consolidados, que se llama, se expresan en moneda chilena, ¿sí? En pesos. También habíamos visto el tema de la unidad monetaria. ¿Cuál era la unidad monetaria de los estados financieros? Y habíamos dicho que había dos tipos, M y MM, son los más usados, no desconozco si hay más, pero M significa 1000, ¿no? Y esto significa millón. Entonces, por ejemplo, si los estados financieros decía expresados en MMCLP, quiere decir esto, millones de pesos chilenos, ¿ya? Entonces, esto se leería 200 millones de pesos chilenos. ¿Sí? Ahora bien, también habíamos dicho que los estados financieros no es un documento que tenga sin tiempo. Es un documento que abarca un periodo de tiempo. Generalmente es de un 1 de diciembre, digo, perdón, 1 de enero a un 31 de diciembre de tal fecha. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un estado financiero que ya se emitió el año pasado, en 2022 sería un estado financiero anual del 1 de enero, ¿no? Al 31 de diciembre de 2022. Entonces, algo así van a encontrar en CTB1, ¿ya? Y básicamente, entonces, ese estado financiero o todos los estados financieros tienen un periodo de tiempo, ¿ya? Periodo de tiempo. Tiempo. ¿Listo? Entonces, básicamente esa era la idea. Y lo que quería hacer ahora es ver cuáles eran los tipos de estados financieros que habíamos dicho. ¿Ya? Los estados financieros
hay muchos, ¿ya? Pero los que vamos a estudiar en esta parte del curso son el balance general y el estado de resultados, ¿ya? Estado de resultados, estado de resultados, resultados. Como bien dice su nombre, el segundo va a decir o menciona el resultado de la empresa en un cierto periodo de tiempo, como habíamos dicho acá, ¿no? ¿Y a qué me refiero con desempeño de la empresa? Me refiero a cómo ganó, qué ganó, ganancias, utilidades, ¿ya? Es decir, flujos de dinero que recibió y invirtió o gastó la empresa en costo o gasto. Entonces aquí básicamente lo que se tiene son las ganancias de la empresa, ya en el estado de resultados. En el estado de resultados se tiene ganancias de la empresa. Ya vamos a ver que al final hay una ganancia neta en un ejemplo que voy a mencionar más adelante. En el balance general habíamos dicho, ¿sí?, que se divide en lo siguiente, ¿sí? Tenemos por un lado acá los activos, los pasivos y el patrimonio o equity, por eso lo llamo con E, ¿ya? Y dentro de los activos y pasivos había otra subdivisión, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿sí? Y el equity es el equity, ¿ya? Entonces, básicamente esa era la idea y habíamos dicho que cuando hablamos de corrientes, activo, pasivo, corriente, es porque tenían un plazo menor a un año, ¿ya? Menor o igual a un año. ¿Y a qué me refiero con plazo? Por ejemplo, un activo corriente que tenga un plazo menor a un año puede ser una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar significa un dinero que le va a entrar a la empresa, ¿cierto? Entonces es un flujo que voy a recibir, ¿no? Es una cuenta que que va a recibir flujos, ¿no? Y como esta cuenta, las cuentas por cobrar, puede pasar que yo cobre en 30 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese va a tener un plazo menor o igual a un año, entonces cumple el requisito de activo corriente, ¿ya? Ahora, hay otra definición de corriente que quiere decir que un activo corriente o pasivo corriente es aquel que es liquidable en corto plazo, ¿sí? ¿A qué me refiero con liquidable? Por ejemplo, un auto, ¿sí? Un auto podría ser liquidable, depende, ¿ya? Pero hay otro tipo de activo corriente que lo tenemos acá en el ejemplo de la pregunta, que básicamente es caja o banco, ¿sí? Y caja o banco, la caja básicamente es un activo corriente que es básicamente plata, ¿sí? Dinero que uno tiene ahí guardado. Entonces es básicamente liquidable porque no hay que ni siquiera venderlo, no hay que liquidarlo. Simplemente el dinero está ahí. Recordemos que liquidar significa convertibilidad a través de la venta en dinero, ¿sí? Dinero físico. Y eso básicamente son los requisitos de corriente, ¿sí? Activo, pasivo, corriente. Por otro lado, los activos o pasivos no corrientes, el plazo de liquidación es mayor a un año. Por ejemplo, una maquinaria o una fábrica, ¿ya? La fábrica, en general, las empresas lo adquieren no pensando en venderla, ¿no? Sino pensándolo en que lo van a destinar para operación, ¿sí? Para operación, ¿no? Y de su producción. Entonces, básicamente, un activo pasivo corriente, o no corriente, perdón, es aquel que se puede liquidar, ¿sí? Pero en un plazo mayor a un año. O la otra definición de no corriente es que el préstamo, en el caso de un pasivo no corriente, por ejemplo, es mayor a un año, por ejemplo, un préstamo a largo plazo de 5 años, etcétera, ¿sí? Entonces son activos pasivos con un plazo o una liquidación mayor a un año, ¿ya? Eso con el balance general. Entonces habíamos dicho que habían ciertos ratios, ciertas definiciones, ¿no? Que uno tenía por aquí,
Y lo primero que habíamos dicho es el EBIT y el EBITDA, ¿no? El EBIT y el EBITDA son las ganancias antes de efectos de impuestos y intereses, en el caso del EBIT, y antes de impuestos, intereses y depreciación y amortización, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Acá tengo un estado de resultados de ejemplo, básicamente es parecido a lo que vimos, ¿ya? Y los costos o los gastos los voy a poner en negativo, ¿sí? Eh, Primero, ¿cómo se hace un estado de resultados? Se parte por los ingresos y se va hacia abajo, ¿ya? Entonces, los ingresos por ventas, en el caso del ejemplo del auxiliar en un restaurante, ¿no? 100 millones, porque las cifras están en MMSLP, 100 millones de pesos. 30 millones en costos de ventas, que podría ser costos logísticos, etcétera, ¿no? Utilidad bruta, que es la suma de esto, y como esto es un negativo porque es un costo, simplemente se va a sumar, se va a dar la resta en absoluto, ¿no? Es un neteo, que se le llama, y un GAPS. Acá aparece el concepto de GAPS. El gasto de administración y ventas son los gastos que la empresa incurre, perdón, en operar, ¿ya? ¿A qué me refiero con GAPS? Me refiero, por ejemplo, a gastos en arriendo, gastos en luz, agua, etcétera, ¿no? En el caso de un restaurante, por ejemplo. La depreciación y amortización es un concepto nuevo o no tan nuevo que vieron en Evalúa, pero básicamente la depreciación y amortización es la pérdida de valor eh, de activos, ¿ya? Depreciación y amortización. Ahora, ¿qué activos se deprecian? De este lado, ¿ya? ¿Qué activos se deprecian? Los activos tangibles, ¿sí? Activos tangibles. ¿Y a qué me refiero con activos tangibles? Activos físicos, ¿ya? Activos físicos. Y amortización, ¿qué activos se amortizan? Activos intangibles, ¿ya? Intangibles. Ahora bien, cuando yo me refiero a activos intangibles, podría ser una marca, una licencia, un contrato, un derecho exclusivo, un derecho de concesión, un contrato de concesión, una patente, ¿sí? Cosas que no son técnicamente físicas como un auto, una planta o una instalación que la empresa haya adquirido, pero que también generen valor para la empresa. Habíamos hecho un ejemplo en clase de McDonald's, por ejemplo. ¿Qué pasa si le sacamos la marca McDonald's a, al restaurante McDonald's, no? ¿Venderá lo mismo? No, ¿cierto? Porque McDonald's tiene un peso propio, el nombre, la marca tiene un peso propio. Entonces genera flujo, genera valor para la empresa, ¿ya? Entonces es un activo intangible por eso. Ahora, estos dos van a perder valor en el tiempo, ¿sí? El valor, por ejemplo, de una depreciación, ¿cómo se deprecia? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un activo tangible que sea un auto, ¿ya? Y me haya costado, no sé, 10 millones, 10 de pesos, y el auto tenga una vida útil, por ejemplo, de 5 años, ¿ya? Vida útil de 5 años. ¿Cómo se deprecia? Imagínense que yo lo haya comprado en 2020 o 2021, ¿ya? Yo lo compré en 2021, entonces su vida útil técnicamente contable va a terminar en 2026. Vida útil contable me refiero, ¿ya? Entonces, yo lo compré acá, el valor era 10 millones, ¿no? ¿Y cómo voy a saber cómo va a perder valor este auto, este activo tangible? Lo que hacemos es simplemente dividir entre la cantidad de vida útil, ya el valor. Y esto te da 2 millones. Entonces, esa es la depreciación del ejercicio que se le llama. Cada año va a perder esos 2 millones. Entonces acá, eh, lo, este 10 va a pasar a en 2022, perdón, va a tener una depreciación de 2 millones, es decir, el valor del auto va a ser, ¿cuánto? 8 millones, ¿no? Acá va a tener una depreciación de cuánto acumulada, de 4 millones, ¿cierto? Porque cada año pierde 2, ¿no? 2. Y acá va a tener cuántos, 6 millones, y así, ¿no? Hasta llegar a 2026, que la vida
o el valor, perdón, de contable del auto técnicamente sería de cero pesos, ¿no? Ya no vale nada, contablemente. No, no se confundan con valor de mercado, que es otra cosa. Un auto a 10 años igual tiene valor, ¿no? Pero contablemente, ¿ya? Entonces, básicamente así se configura la depreciación, ¿ya? Esto lo de acá, 2 millones, 4 millones. Como se va acumulando, se va a llamar depreciación acumulada, ¿sí? Que es la acumulación de depreciaciones. Y la depreciación del ejercicio es lo que calculamos acá, ¿ya? Entonces hay dos depreciaciones, depreciación acumulada y depreciación. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, en el ejemplo, la depreciación y la pérdida de valor. Ahora, para el tema de la amortización, básicamente es lo mismo, ¿ya? Lo que se hace en general, lo que se hace es valorizar el contrato o la concesión, por ejemplo, un contrato exclusivo o la marca, ¿ya? Valorizarlo y ver la vida útil. Por ejemplo, un contrato de concesión de un peaje, ¿ya? Un peaje que sea, no sé, 30 años, entonces la vida útil del contrato de concesión, que es un activo intangible, es 30 años. Entonces, se valoriza ese contrato de concesión, cuánto va a valer ese contrato, qué va a permitir ese contrato. En el caso de los peajes, es un derecho exclusivo para parte de la empresa para recibir estos flujos de dinero que genera un peaje, ¿no? Porque es un contrato de concesión exclusivo. Y se divide entre la vida útil, la metodología es, si no es igual, es muy parecida, ¿ya? Entonces, eso por el lado de depreciación y amortización, que es la pérdida de valor, y uno continuaba con esos resultados hacia abajo, ¿no? Entonces, teníamos la utilidad bruta, que era el neteo de 100 y menos 30, ¿no? Y le restaban los gaps y la depreciación y amortización. Habíamos dicho que a veces la depreciación y amortización está dentro de los gaps, no siempre, lo ponen junto, pero a veces está separado, entonces uno tiene que darse cuenta de eso, ¿ya? La utilidad operativa era la suma de la utilidad bruta, gaps y depreciación y amortización, y luego venía lo que llamábamos intereses, ¿ya? En el EBITDA salía gastos de intereses, pero estos son los gastos de intereses netos, ya no se confundan. Y ingresos financieros podría ser que la empresa haya depositado un dinero en el banco, sí, y esté recibiendo intereses por ello, ¿no? Y los gastos financieros es producto de préstamos bancarios, de deuda, ¿ya? Esos son intereses. No se confundan con el valor total de la deuda. Estos son los intereses que pagó en el año 2022, ¿ya? Intereses, gastos financieros. Entonces, aquí, neteando de nuevo, uno va a tener la utilidad antes de impuestos o el EBT, ¿ya? Earnings Before Taxes. Y esta va a ser la base para calcular los impuestos. En este caso, yo estoy poniendo, para el caso de Chile, un impuesto de 27%, ¿sí? Entonces se toma esta base y se calcula los impuestos, ¿no? De 21,90 en este caso. De menos 8,10 que el neteo sale 21,90 en utilidad neta, ¿ya? Entonces, si hacemos el EBITDA, esta fórmula, ¿no? Partimos por el EBITDA, tenemos que agregar el net income, ¿sí? Ir añadiendo los impuestos, ¿sí? ¿Y por qué yo lo pongo en negativo? Porque acá es negativo y lo que requiere la fórmula es sumarlo en positivo. ¿Por qué? Porque yo parto de acá, pero este de acá ya considera los efectos de haber restado todos estos gastos financieros, esta depreciación y los impuestos. Pero el EBITDA te dice, sácale ese efecto, ¿ya? Para sacar ese efecto tengo que devolverlo en valor absoluto, ¿no? Como esta era una resta, hay que sumarlo, ¿no? Menos por menos más, entonces tendría 21,90 más 8,10, siempre con el signo cambiado, si se dan cuenta. Y lo mismo para los ingresos financieros, los gastos financieros, ¿no? Como ese ingreso financiero supuso un efecto positivo para el EBITDA, entonces hay que restarlo, ¿sí? Los gastos financieros, como supuso un efecto negativo, le dedujo valor a la utilidad, hay que sumarlo, porque es antes de esos efectos de intereses, before interest, el EBITDA. Y también la depreciación amortización. Entonces uno tendría 50 de EBITDA. Y el EBIT es básicamente lo mismo, ¿sí? Ir sacándole esos efectos, ¿no? Es decir, devolverle en valor absoluto, en suma, ¿no? Y, pero sin considerar devolverle la depreciación y amortización. Entonces el EBIT ya considera efectos de depreciación y amortización, pero el EBITDA no. Por eso es que es mayor el EBITDA, ¿ya? Eso por el lado del EBIT y el EBITDA.
Ahora uno tenía ciertos ratios que habíamos visto en clase, ¿no? Como el ROA. El ROA, y aquí viene la confusión, todo esto se llama utilidad neta operativa, todo de acá, del numerador, ¿sí? El net income que sale en ambos indicadores, ROA y ROE, es el net income de acá, ¿sí? El de acá, los dos, ¿sí? Este tax que sale en ROA es la tasa impositiva marginal. Es una tasa, no es el monto de impuestos como sale acá, sino la tasa sería ¿cuánto? 27%. Ahora, hay muchos estos resultados, no, para que lo consideren en el CTP1, ¿no? Que a veces sale el monto de impuestos, un monto, no sé, 15, perdón, menos 15, porque es un gasto de impuestos, ¿no? Y uno no sabe la tasa, porque esto no es 27%. Entonces, ¿qué hace uno para sacar la tasa impositiva marginal? O sea, sacar el tax, ¿no? Lo que hace uno es eh, sacar la tasa mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta tasa o esta operación? Que tiene un impuesto marginal del 50%, ¿sí? Entonces, si no les dan la tasa en el estado de resultados del CTP1, calcúlenlo de esta forma, ¿ya? ¿Por qué se calcula de esta forma? Porque uno tiene acá la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y acá ya les dieron el monto, entonces uno fácilmente mediante una fracción saca el monto o la tasa de impuestos, ¿sí? En el caso de nosotros era 27%, ¿sí? 27%. Entonces, uno tenía el monto de impuestos, ¿no? Ya. Eso por el lado del ROA. Acá habíamos dicho también que intereses minoritarios, ¿a qué nos referíamos con intereses minoritarios? Nos referíamos a ganancias o pérdidas en términos de utilidad, ¿no? Pero de participaciones no controladoras, ¿sí? Una empresa puede tener participaciones de controladoras y no controladoras. Cuando me refiero a controladoras son propietarios de la empresa que tienen un mayor número de acciones, por eso se le llama controlador. Y no controlador básicamente son minoritarios porque tienen una pequeña porción de la empresa. Ahora, cuando nos referimos a de los intereses minoritarios en el contexto de análisis financiero, me refiero, por ejemplo, a Cencosud. Hagamos un ejemplo de Cencosud, ¿ya? Cencosud es una empresa que está en la mayor parte de Sudamérica, ¿ya? Y cuando yo expreso los estados financieros en Chile, lo tengo que hacer de manera consolidada, ¿sí? Porque la matriz está en Chile, ¿sí? La matriz de Cencosud. Ahora, yo me preguntaré, ¿no? O les preguntaré en este momento, ¿cuál será la participación mayoritaria? Chile, ¿cierto? Porque acá está la matriz. Entonces, por ejemplo, Cencosud Colombia es una pequeña parte, ¿sí? Esa pequeña parte, Cencosud Colombia, también genera utilidad para la matriz completa, para todo Cencosud de Sudamérica, ¿no? Pero como es una minoritaria, no es una pequeña parte, esa ganancia va a intereses minoritarios, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con intereses minoritarios, o sea, ya a ganancia o pérdida en términos de utilidad, ¿no? De pequeñas porciones de la empresa que no son controladores, ¿ya? Ahora, acá abajo está el promedio de activos y acá abajo está el promedio de patrimonio, en el caso del ROE. Siempre o casi siempre se toma los activos o patrimonio, ¿sí? El valor de los activos y patrimonio. En este caso, tenemos estos resultados. Necesitaríamos un balance de 2022, ¿no? Pero, ¿cuándo se toma el promedio? Se toma el promedio cuando, acá por ejemplo, imagínense que esto no era un estado de resultados, era un balance general. Entonces, uno tenía un balance eh, a 2022 y a 2021, ¿sí? Y uno tenía activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Entonces, si yo quiero un promedio de los activos, siempre lo voy a promediar con el año inmediatamente anterior, ¿ya? Con el periodo inmediatamente anterior. Y lo mismo para el patrimonio, ¿sí? Eso por el lado del ROA.
Ahora, por el lado del ROE, aquí venía la confusión que había surgido, y es que el ROE, como bien les dije, usa el net income acá, ¿no? En la fórmula del numerador, y se le restan los dividendos preferentes. En muchos casos esto no lo van a tener los dividendos preferentes. ¿Por qué? Primero, ¿qué es un dividendo preferente? Un dividendo preferente provienen de acciones preferentes, ya son pagos que reciben los accionistas de la empresa, o sea, propietarios de una pequeña porción de la empresa o gran proporción, dependiendo de cuánto invirtieron plata, ¿no? Eh, de una parte de la empresa, y esos dividendos son plata que recibe uno por ser propietario de una pequeña parte de la empresa o de una gran porción de la empresa, ¿ya? Pero esa plata se llama dividendos, y cuando nos referimos a preferentes, cuando tienes preferencia de pago, ¿ya? La empresa te prefiere pagar primero a los accionistas preferentes, ¿sí? También se llama preferente porque en caso de quiebra, imagínense que Cencosud cierra, ¿ya? Los accionistas que van a recibir pago, ¿sí? A priori, van a ser los accionistas preferentes, ¿ya? Siempre ellos tienen prioridad en términos de quiebra, ¿ya? Ahora, había surgido aquí la confusión porque yo había dicho, primero el ejercicio nos hablaba de utilidad antes de impuestos e intereses, UAI, ¿sí? Y yo había dicho que teníamos la fórmula del net income acá, ¿sí? Y acá yo había puesto que net income, aquí, UAI era el net income, y eso estaba mal, ¿no? Por suerte me corrigieron y lo pudimos arreglar. Pero para aclarar, ¿no? El net income considera estos efectos de depreciación, amortización, impuestos e intereses. ¿Por qué? Porque está abajo, ya se le dedujeron, ¿no? Todos estos gastos de depreciación, amortización, intereses en neto, ¿no? Y los impuestos. Pero el UAI solo considera o no considera los efectos de impuestos e intereses, ¿sí? Por eso se llama utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo obtener el net income, tengo que restarle los impuestos e intereses, es decir, que sí considere esos efectos, ¿sí? 40 menos 10 menos 10, porque los impuestos e intereses eran 10 millones o 10.000 cada uno. Perdón, 10.000 M, que se lee 10 millones, ¿sí? 10 millones cada uno, si se dan cuenta. Entonces el net income neto sería 20 millones. Y este sí ya considera, ¿no? Los efectos de depreciación, amortización, impuestos e intereses. Este no consideraba efectos de impuestos e intereses, sí considera efectos de depreciación y amortización, porque si se dan cuenta, el UAI es el que sale acá, EBIT, ¿sí? Básicamente su nombre en inglés, utilidad antes de impuestos e intereses, es Earnings Before Interest and Taxes. Es el que sale acá. Y este ya considera efectos de depreciación y amortización. Por eso, como ya considera efectos de depreciación y amortización, pero no considera efectos de impuestos e intereses, hay que afectarlo, hay que deducirlo, ¿sí? Hay que deducirlo. Ahora, se obtiene el ROE, tal cual lo calculamos en la clase, y se obtenía 17,4%, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera 1.000 o 1 millón en patrimonio, ¿sí? 1 millón en patrimonio, ese patrimonio genera, en términos de plata, en términos de dinero para la empresa, en términos de utilidad neta, 174 millones, o 174.000, perdón, de pesos. ¿Sí? En otras palabras, el ROE es cuánto dinero me genera ese 1 peso de patrimonio, básicamente. 1 peso de patrimonio me generaría 0,174 centavos de peso. ¿No? Eso en términos del ROE, espero haya sido aclarado ese tema. Y lo que viene ahora es un repaso a lo que habíamos visto o lo que no alcanzamos a ver, ¿sí? Habíamos visto la pregunta 2, ¿sí? La pregunta 2 decía primero moneda funcional y unidad monetaria. Acá fácilmente podemos ver que esto está en millones, ¿no? De pesos chilenos, por eso es millones de pesos chilenos, la unidad monetaria y la moneda funcional. Y luego te decía activos y pasivos corrientes y no corrientes.
y las cuentas por cobrar y pagar se pagan o cobran dentro de 30 días. Entonces, vayamos por clasificando, ¿ya? La caja es un activo corriente, como bien les había dicho al inicio, que es fácilmente, o ni siquiera fácilmente convertible en venta, sino es dinero físico, ya es líquido por sí. El banco es dinero que se guarda generalmente en la empresa en una cuenta corriente. También es plata convertible fácilmente en dinero palpable. ¿Por qué? Porque uno va al banco y saca un cheque o saca un retiro y hace un retiro y lo convierte en dinero, ¿no? Las cuentas por cobrar nos dicen que son cobrables en 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un activo corriente porque es un plazo menor o igual a un año. Ahora, el inventario, en el caso del problema era Copahue, ¿no? Una empresa inmobiliaria. Inventario, ¿a qué nos podríamos referir? Nos podríamos referir a ladrillos, cemento, cosas que procesadas van a generar productos que vende la empresa. ¿Sí? Y Copahue en ese sentido, ¿qué vende? Departamentos, oficinas, ¿no? Entonces, ese es el inventario. ¿Y el inventario es un activo corriente? Sí, porque yo puedo, en el caso de que no lo vaya a usar o en el caso de problemas económicos, yo puedo agarrar ese cemento que no voy a usar y venderlo en el mercado y me lo van a comprar, ¿sí? También están las instalaciones en la propiedad planta de equipo. Y aquí, ojo, que las instalaciones en la propiedad planta de equipos también son llamados activos fijos. ¿Sí? Los activos fijos se llaman fijos porque están fijados a la empresa. Son usados para las operaciones principales, esenciales de la empresa. Se llama fijo también porque la empresa no lo ocupa para venta o para un enfoque de venta, sino básicamente para operar. ¿Ya? Está fijado para operar. Ahora, ¿por qué acá hay una depreciación acumulada? Sí, lo que habíamos dicho de la apreciación acumulada era la acumulación de pérdida de valor. ¿Sí? ¿Por qué está acá? ¿Por qué? Porque el activo fijo, que podría ser un auto, una planta, un local, una maquinaria, propiedad planta de equipo, en el caso, ¿no? De propiedad planta de equipo, pierden valor, ¿sí? Y se deprecian, ¿sí? Y acá en el balance general lo que va a haber siempre es la depreciación acumulada, es decir, la acumulación de pérdida de valor. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí siempre es netearlo. Es decir, este es el valor 270 más 250, que da 520, es el valor bruto del activo fijo, ¿sí? O de los activos fijos. Si yo resto ese 250, o sea, ¿sí? Le afecta ese 50 de pérdida de valor, sería 200. Ese sería el activo fijo neto, que se le llama, ¿ya? Por eso sale la depreciación acumulada, porque es una pérdida de valor, ¿sí? Y acá sale el activo intangible, que es un activo no corriente por lo que ya hablamos. No es un activo no corriente porque, por ejemplo, Copahue, imagínense que sea un derecho de explotación o un derecho de propiedad o una patente de construcción, etcétera, ya imagínense. Eso la empresa lo adquiere, ¿por qué? Porque la empresa lo va a adquirir no con el fin de venderlo en un futuro, sino con el fin de generar valor, una posición estratégica para la empresa. ¿Sí? Es una posición estratégica para operar. Sin ese contrato de licitación, no puede operar de la misma forma, no tiene valor la empresa. ¿Sí? Entonces, básicamente es un activo intangible. ¿Por qué? Porque no es fácilmente convertible en dinero. Está hecho, fue creado exclusivamente para la empresa o pensando en la posición estratégica de la empresa. ¿Sí? Por otro lado, los pasivos, decía que era corriente acá la cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que es pagable en 30 días las cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces es un pasivo corriente menor o igual a un año. Préstamo un año, como bien dice su nombre, es menor o igual a un año, también es un pasivo corriente, es una deuda, ¿no? En un plazo menor a un año, en este caso, menor o igual a un año. Y crédito bancario a 5 años es un pasivo no corriente porque es un pasivo o una deuda mayor a un año, ¿no? Ahora, provisiones de largo plazo son provisiones que uno guarda, es dinero que uno guarda
para eventuales contratiempos que surjan en la empresa, por ejemplo, que la demanden, ¿no? Y tenga que sacar plata de algún lado, o un costo de la nada, ¿no? Entonces acá guarda provisiones. Y el término a largo plazo es porque es es un dinero guardado para estas circunstancias, estos contratiempos de largo plazo, ¿sí? A largo plazo se está guardando. Por eso es un pasivo no corriente, porque su plazo es mayor o es de largo plazo, mayor o menor. Sigue el patrimonio, que es, acá se tiene el ítem resultado del ejercicio. ¿Qué es el resultado del ejercicio? Es justamente lo que habíamos visto acá. ¿Sí? Esto es otro ejemplo con otras cifras, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Net income, utilidad neta, es lo mismo que decir resultado del ejercicio. ¿Y por qué va acá? ¿Por qué? Porque esa plata, como habíamos dicho, ya se dedujo impuestos, intereses, amortización, todo lo que tenga que deducirle, todo lo que tenga que restarle. Entonces, ahora esa plata va a las arcas o al chanchito de la empresa, digámoslo, que es el patrimonio. Ese es el chanchito de la empresa, ¿ya? Y ese chanchito, ¿no? Se llama resultado del ejercicio en el ítem que va el patrimonio. Ese 250 va a ser usado eventualmente para reinversión, para hacer crecer la empresa. Por ejemplo, quiero reinvertir en una fábrica nueva o quiero reinvertir en mejoras de maquinaria, ¿sí? También podría usarse esta plata para eh, pagar dividendos, ¿sí? Para pagar dividendos a mis accionistas. Ahora, la plata que sale acá en reservas, esta plata es usada también para contratiempos o para eventuales circunstancias, pero cuando la empresa necesite desembolsar dinero. Por ejemplo, imagínense que en el caso de Copahue, ¿no? Quiere adquirir otra empresa inmobiliaria. De aquí va a sacar plata, ¿ya? Estas reservas o el ítem reservas no lo usan para pagar dividendos. Esta plata no se toca para pagar accionistas, ¿ya? Y luego sigue el ítem patrimonio dentro de la cuenta patrimonio, que acá su otro nombre para que no se confunda es capital social, supongamos, ¿ya? Que está con ese nombre. Y esta plata es la plata que los accionistas le metieron a la empresa, ¿sí? Es el patrimonio de la empresa, propiamente tal. Ahora, cuando hablamos patrimonio total, que sale en el balance, es la suma de todo esto, ¿sí? Claramente en el CTP1 van a tener más, pero básicamente sigue la misma idea, ¿ya? Entonces, eso por el lado de los activos y pasivos corrientes, el equity, ¿ya? Acá en la pauta lo dejo detallado todo lo que acabo de decir, ¿sí? Y la suma sería básicamente entre activo corriente y no corriente, la suma de activos, ¿sí? Pasivo corriente y no corriente, la suma de pasivos, ¿sí? Y el equity, la suma de cuentas que habíamos dicho. Y acá el tema era de la depreciación acumulada que se tiene que restar, por lo que ya dije, porque es una pérdida de valor del activo fijo bruto, ¿no? Activo fijo bruto, 270 más 250, ¿sí? Y se netea con la depreciación acumulada. Ya. Entonces, antes de continuar, pasar a lo siguiente, quiero que quede algo muy claro, y es que la ecuación de partida doble o la ecuación de balance general siempre se va a cumplir. Ustedes lo pueden verificar. 1750 es lo mismo que decir 1240 más 510. Esto siempre se va a cumplir, ¿sí? Esta ecuación, téngalo en cuenta, es muy importante. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Siempre se cumple esto, ¿ya? Ojo que el pasivo, claro, es una deuda, es un gasto que va a incurrir la empresa, pero es la valorización de esa deuda, ¿ya? Eh, y esto va en positivo, ¿ya? Los pasivos y el patrimonio van en positivo. Si se dan cuenta, así haya sido una deuda, es decir, un plata que va a desembolsar la empresa, todo positivo, salvo la depreciación acumulada, ya, salvo pérdidas de valor. Ya. Entonces nos habíamos quedado aquí en Quick Ratio. Ya habíamos dicho que el Quick Ratio es un ratio entre pasivos corrientes y activos corrientes, pero ¿qué tipo de activos corrientes? Los más líquidos, ¿sí? ¿A qué me refiero a los más líquidos? A activos corrientes que sean muy rápidos de convertibles en dinero. Caja, básicamente por lo mismo, porque es dinero de por sí, ya no hay que liquidar. Simplemente es dinero que uno tiene ahí a la mano. Cuenta por cobrar, sí, porque es un activo, en este caso 30 días, es de muy corto plazo. Valores negociables que sale acá, básicamente es activos o pasivos, en este caso activos, ya activos, porque van al lado de arriba de los activos corrientes más líquidos. Un valor negociable podría ser un bono que tenga la empresa, una acción que tenga la empresa en lista, ¿sí? Que en caso o en problemas, por ejemplo, de quiebra,
la empresa agarra ese bono y lo que hace es vender, va a venderlo al mercado, es decir, lo convierte en dinero para salvarse la empresa porque está en quiebra, ¿no? Entonces, valores negociables básicamente son instrumentos financieros convertibles fácilmente en dinero, bono, acción, etcétera, ya una nota convertible, etcétera. Entonces, la suma de los ítems acá van a estar solo los activos corrientes más líquidos, ¿sí? En este caso, caja, cuentas por cobrar y valores negociables. Y abajo los pasivos corrientes, es decir, los pasivos de un plazo menor a un año. Acá me comí, agregué un R, ahí lo arreglo. Entonces, otra forma de escribir esto es agarrar los activos corrientes, si todos los activos corrientes, más líquidos y un poco menos líquidos, y restarle el inventario. ¿Por qué? Porque el inventario dentro de todos los activos corrientes es el menos líquido, ¿sí? Sigue siendo corriente, ojo, sigue siendo menor a igual a un plazo de un año, convertible en dinero, pero es el menos líquido. ¿Por qué? Porque en el caso de Copagüe, por ejemplo, teníamos cemento, ladrillos, uno tiene que buscar igual inmobiliaria o la constructora que te compre, y si nadie te compra, uno tiene que ya subastarlo, ¿no? Eh, Se demora en convertirse en dinero. Por eso es el activo menos líquido. Por eso las fórmulas de acá son equivalentes, ¿ya? Básicamente, si lo hacen de esta forma está bien, si lo hacen de la otra forma está bien. ¿Ya? Entonces, acá tengo 107 de Quick Ratio. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está convirtiendo o tiene activos corrientes suficientes para subsanar una quiebra, ¿sí? Es saludable en términos de liquidez, entonces. ¿Por qué? Porque tiene activos a muy corto plazo convertibles en dinero, activos muy líquidos, para pagar sus deudas a corto plazo. A eso me refiero, ¿ya? Pasivos corrientes. Ya, y luego tenemos el Accounts Receivable Turnover, que es la rotación de cuentas por cobrar. Lo que tenía acá en el numerador, uno tenía las ventas o ingresos por ventas, que es lo mismo, y uno tenía las cuentas por cobrar o las cuentas por cobrar promedio. Acá no aplico promedio porque solo me dan información de un año, si se dan cuenta, 2022. Pero por lo mismo que les dije hace un rato, si uno tuviera información de 2022 y 2021, uno lo que hace es promediar esos valores, ¿ya? Cuentas por cobrar promedio. Entonces la rotación de cuentas por cobrar promedio básicamente es qué tan bueno soy para cobrar las cuentas que me deben, las cuentas por cobrar. ¿Qué tan rápido lo estoy convirtiendo esas cuentas en dinero, en venta? ¿Sí? ¿A qué me refiero con cuentas por cobrar? ¿Por qué alguien tendría una cuenta, tendría una deuda con la empresa? Imaginemos que en el caso de Copagüe, una familia, una persona va a comprar un departamento, ¿sí? Pero ese departamento no lo paga al cash, lo paga en cuotas. Pone un pie, ¿no? Un pie de este monto y paga cuotas, ¿ya? Ahí se genera un crédito, una venta a crédito, que se llama, ¿sí? Entonces uno adquiere una cuenta por cobrar, ¿sí? O la empresa tiene una cuenta por cobrar con esa persona. ¿Por qué? Porque es una venta que ya se realizó, pero que no se ha efectuado, no ha entrado el total del valor del departamento, sino es una venta que se va a producir en un cierto periodo de tiempo. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar es qué tan bueno soy o qué tan buena es la empresa cobrando ese dinero, qué tan buena es cobrando, convirtiéndose esa cuenta en venta real, en venta total, el valor total del departamento. En este caso es 1,6. Yo diría que esto es bajo, ¿sí? ¿Por qué digo que es bajo? Porque si ahora calculamos esto en días, ¿cuánto es en días esto? Se usa esta fórmula de 365 días, un año. Entre 1,6, esto te da 228,125 días. Esto es mucho, es decir, la empresa tarda en cobrar 228,125 días. Ahora uno dirá, ya, pero 228,125 días es menor a un año. Y en general, si yo voy a pagar a cuotas un departamento, podría pagarlo a lo más, en promedio, 5 años, 6 años. Sí. Entonces, esto número que a mí me parece alto, va a depender de la circunstancia o cómo sea este valor en otras empresas inmobiliarias, por ejemplo, Magna, etcétera, ¿no? eh, eh, si esto en colinda con lo que
tienen también otras empresas, entonces está bien. Es lo que tarda en la industria, no es nada extraño, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es comparar, ¿sí? Con la industria, ¿ya? Con empresas comparables que se le... Ahora, para terminar, vamos a repasar valor futuro, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que eh, había dos tipos de tasas, ¿cierto? Había una tasa aparente y tasa efectiva, ¿no? La tasa aparente no considera efectos de capitalización y la tasa efectiva sí considera efectos de capitalización. Y cuando yo me refiero a efectos de capitalización o capitalización, me refiero a lo siguiente. ¿Cada cuándo se acumulan intereses? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un depósito bancario, una inversión bancaria a un año, a un plazo fijo de un año. La tasa es 10% aparente, anual. ¿Sí? Cuando yo me refiero a aparente anual, me refiero a que el plazo de la tasa es anual, es decir, actúa dentro de este periodo de tiempo, de 0 a 1 año. ¿Sí? No es que componga anual, no es que acumule intereses anual. ¿Sí? Eso es otra cosa. 10% APR, con, es decir, un plazo anual, que compone no sé, mensualmente. Y yo en T igual 0, hoy, deposité, no sé, cien dólares. Hoy, US dólar, se le llama. ¿Qué se hace? Bueno, esto es un 10% APR, es decir, tiene un plazo anual, pero compone mensualmente. Uno podría decir que lo que va a tener al final va a ser 110, perdón, ¿no? Entonces, ¿esto efectivamente lo que voy a ganar en cada un año? No, porque no está considerando esos efectos de la composición mensual, ¿sí? ¿Cómo se procede de esta forma? Eh, lo primero que se hace es, dado que esta tasa, 10%, tiene un plazo de un año, lo voy a tratar de equiparar a la composición, ¿sí? Como esto compone mensualmente, lo voy a llevar esta tasa a un plazo eh, mensual, ¿sí? Entonces tengo que dividir 10% entre 12, ¿sí? Este valor va a ser un X%, ¿sí? Y este valor sí va a ser lo que yo voy a ocupar cada mes, ¿no? Acá es un año, entonces yo voy a tener acá el primer mes, segundo mes, tercer mes, así, etcétera, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener 100, 100, 100 por 1 más X por ciento, ¿no? ¿Y a qué me refería con capitalización? Que se va a tomar todo esto, 100 por 1 más X, y al segundo mes, en base a esto, base a esta base, yo voy a seguir acumulando intereses. Es decir, lo que mi dinero se va a convertir en 100 por 1 más X por ciento al cuadrado, ¿cierto? Porque se acumuló, ¿sí? A este efecto de acumular intereses en base al monto anterior se llama capitalización, ¿sí? Para que quede claro. Ahora, yo en el problema 3 teníamos un depósito a 10 mil pesos o 10 mil dólares, pongo, ¿ya? El depósito era 5 años y el banco le cotiza una tasa de 4%, 4.5%. En el caso de la pregunta 2 era trimestralmente APR. Ahora, ¿qué quiere decir trimestralmente APR? Quiere decir que el préstamo compone trimestralmente, el plazo de la tasa es anual, por eso se llama APR, ¿sí? Si el plazo fuera, no sé, SPR, sería Semestral Percentage Rate, que el plazo ahí sería semestral, ¿cierto? Por lo mismo, no se confundan, por favor, plazo con composición o capitalización, ¿sí?
la tasa del 4,5 tiene que capitalizar trimestralmente y el plazo de la tasa es anual. Pero como esta es una tasa APR, siempre no va a considerar este efecto de capitalización, por lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué se tiene que hacer siempre en problemas donde involucren préstamos bancarios, depósitos, ¿sí? Depósitos bancarios, siempre se va a convertir a la tasa efectiva. ¿Cómo se hace eso? A través de esta ecuación, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá es 1 más 4,5% dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque uno lo que ve es que cuántos periodos de tiempo, cuál es la frecuencia de capitalización que uno tiene en el plazo de la tasa. En este caso, el plazo de la tasa era anual, un año, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos periodos o frecuencia, con cuánta frecuencia se capitaliza? Una frecuencia de 4. Cada 4 periodos hay capitalización, ¿sí? 4 trimestres en un año, ¿cierto? Y esto se eleva a la frecuencia de capitalización, que también es 4, porque hay 4 periodos de tiempo en un año, 4 trimestres, ¿no? Y aquí uno tendría 4,58. Esto es lo que efectivamente va a tener uno al cabo de un año, o en la tasa que va a ser afectada en un año. Y ojo, esta EAR ya considera efectos de capitalización trimestral, pero no quiere decir que este 4,58 sea de un plazo trimestral. Esto sigue siendo un plazo anual, ¿sí? No se confunda. ¿Cuándo esto tendría un plazo trimestral? Cuando te digan, esta es una tasa efectiva a un plazo trimestral, o ETR, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculaba el monto final que yo voy a tener al cabo de 5 años? Lo que se hace es cuidar las unidades, ¿sí? Ser concordante con las unidades. Acá nosotros teníamos que eh, la inversión, ¿sí? Era 10.000, ¿cierto? La tasa efectiva era 4,58%. ¿En qué unidades está esta tasa? Esta es una tasa anual, porque su plazo era anual, que considera ya efectos de capitalización trimestral. Y acá el tiempo, la maduración, el plazo del depósito bancario es 5 años. Esto está en unidades de años, unidades anuales. Entonces, siempre tengan consideración de que estos dos conversen, ya la tasa y el tiempo. Siempre tienen que conversar. Si no conversan estas dos tasas y esta tasa y el tiempo, está mal. ¿Ya? Ahora, aquí viene o aquí surge la nueva forma que había propuesto el compañero al final, y es que también se puede hacer de la siguiente forma, ¿sí? Uno acá tenía una tasa 4,5% de un plazo anual, que compone o considera estos efectos de capitalización trimestral. ¿Pero qué pasaría si yo quiero la tasa de un plazo trimestral? Es decir, una tasa, acá tengo 0 un trimestre, y acá tengo 0 y pongo acá un trimestre, 2 trimestres, 4 trimestres, es decir, un año. Este 4,5 actúa dentro de todo este periodo de tiempo, 4,58%, ¿sí? Porque su plazo es anual. Cuando yo me refiero a cambiarle un plazo trimestral, es decir, me estoy refiriendo a una tasa que actúe en solo un periodo trimestral, que tenga un plazo trimestral, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay una conversión de plazos entre tasas efectivas, porque yo lo que voy a obtener es una tasa efectiva también, pero de un plazo trimestral, y va a ser la siguiente fórmula, ¿no? Uno más la tasa efectiva que yo quiero, este plazo trimestral, elevada al número de periodos dentro de la otra tasa efectiva. Como esta tasa efectiva tenía un plazo, un periodo anual, esto va a tener 4 periodos dentro de un año. Entonces, se despeja y se obtiene la tasa efectiva trimestral. Por eso es menor, porque actúa en un periodo corto de tiempo, en un plazo menor. Entonces, aquí surgía la otra forma de realizarlo. ¿Qué pasaba? Que uno tenía el mismo capital en T igual 0, ¿no? Pero, como uno, por lo que les dije, tiene que conversar la tasa, la unidad de la tasa y el periodo, esta tasa estas unidades trimestrales, tiene un plazo trimestral. Entonces, de los 5 años, como estaba
una unidad anual, tengo que pasarlo a una unidad trimestral. ¿Cuántos trimestres hay en 5 años? 5 por 4, 20 trimestres. Acá ya está en unidades trimestrales. Entonces, ahora sí yo puedo calcularlo y van a ver que le va a salir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y esto tiene lógica, porque básicamente hicimos lo mismo, pero en diferentes unidades. ¿Sí? Es lo mismo. Y acá lo que yo les puse para el primer caso de trabajar en unidades anuales, ¿no? Es ver cómo evoluciona, ¿no? Con el tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta de esto, acá estoy haciendo que capitalice cada año porque tenía un plazo anual. ¿Cómo evitaría hacer eso con la fórmula que habíamos visto? Capital por 1 más 4,58% a la 5. Es un plazo de años, unidades anuales, 5 años. Y acá, este 1 es de un trimestre, 2 trimestres, hasta 20 trimestres, es decir, hay 20 periodos de tiempo. ¿Sí? Eso por este lado, ¿no? Entonces uno tenía lo mismo. Si se dan cuenta, con el Excel compruebe que es lo mismo. ¿Sí? Esa era la otra forma de realizarlo, ¿ya? Que también es válida, ¿ya? Para que no se confundan entre plazo y capitalización. Eso es lo que quiero que quede claro. No es lo mismo plazo de la tasa que cómo capitaliza, ¿ya? Eso por, por la cápsula complementaria de la US1, ¿ya? Lo que voy a ver ahora es la posibilidad de subirles otra cápsula resolviendo o analizando los estados financieros de una empresa real. Lo que van a seguramente hacer para el CTP1 es meterse a una página que se llama CMF, ¿sí? La Comisión de Mercado Financiero de Empresas, las empresas es regulada por ese organismo, publican sus estados financieros, balance general, estado de resultados consolidados, etcétera. Y en base a eso van a tener que armar estos ratios que habíamos visto en esta auxiliar. Rate, EBIT, cuál es el EBIT, cuál es el EBITDA, leverage, endeudamiento, ¿no? Y eso. Entonces, espero les haya servido y estamos al habla.